Es un órgano músculo cavitario. Y en él los alimentos van a ser batidos y transformados en una masa un poco más líquida, más blanda. Y esta masa se llama quimo, quimo con Q. El alimento luego alcanzará el intestino delgado, Ahí se continuarán degradando. Lo que entró como gallo pinto, aquí se va a convertir en carbohidratos, proteínas, y como iba. Esto sí va a ser posible por la acción de las glándulas anexas que han vertido sus secreciones al tubo. En el intestino delgado se da la mayor parte de la absorción de los nutrientes. Él está dispuesto especialmente para eso. Es un tubo largo, mide 7 metros. Lo vemos aquí en el centro, un montón, como un chorizo, literalmente como un chorizo, todo enrollado. Y en su extremo terminal se une al intestino grueso. El intestino grueso, que aquí lo vemos de color café, con sus diferentes porciones que vamos a detallar después. En el intestino grueso se va a absorber agua y vitaminas, vitamina D, vitamina K, se van a absorber ahí en el intestino grueso, y lo que no se puede absorber, como por ejemplo una semilla de una fruta, una guayaba, eh, del río. Esto no se puede absorber y va a salir, ¿verdad?, al exterior como heces fecales. Como heces fecales. En el intestino grueso, pues, se van a formar las heces fecales, ¿verdad? Y se absorbe la mayor cantidad de agua. De ahí que el estreñimiento también tiene su origen en la ingesta pobre de líquidos. Bien, ese es el primer grupo, el tubo digestivo. El segundo grupo son las glándulas anexas. Estas son glándulas que tienen conductos y su secreción sale por esos conductos y llega en principio a la boca, como las glándulas salivales. Y la secreción del hígado, que sale por la bilis o por la vía biliar en forma de bilis, llega al intestino delgado, lo mismo que la secreción del páncreas. Aquí vemos el hígado de color rojo, ¿verdad? Con la forma de un gorro frigio, de un sombrero. Y el páncreas apenas se distingue ahí, ¿verdad? Está detrás del estómago. Hay que agudizar un poco la vista para verlo, pues. Por transparencia sería el páncreas. Muy bien, vamos a describir ahora los segmentos y empezamos con la cavidad oral. En esta figura vemos una boca bien abierta, ¿verdad? Y nos deja ver la cavidad oral. Primeramente, los labios limitan lo que se llama la hendidura bucal. Hay un labio superior, hay un labio inferior. Otros libros le llaman rima oral. Y en esta boca abierta vamos a observar también el contenido que hay en la boca. Y ahí observamos los dientes y observamos la lengua, ¿verdad? La lengua es móvil en sus 2/3 anteriores, dice aquí, en la parte que se llama cuerpo. También nos deja ver que tiene un techo la cavidad oral, y ese techo se llama paladar. Y el paladar, pues, se presenta de dos maneras. Los 2/3 anteriores son duros, forman el paladar duro, porque debajo de la mucosa que aquí vemos está el hueso palatino en la parte posterior y el hueso maxilar en la parte anterior. El resto del paladar es blando porque está hecho de músculo y ahí está rotulado, dice paladar blando. Y en él sobresale la úvula, a lo que la gente llama campanilla.
esta estructura, pues el velo palatino, el velo del paladar, está hecha de músculos, de músculos. Va a limitar, como pueden verlo aquí, desde la úvula hacia los lados salen un par de arcos, se llaman así arcos o pilares palatoglosos, y un poco más atrás, remedando la forma, otro par de arcos, el arco eh, palatofaringios, otros libros dirán pilar anterior y pilar posterior. Entonces, esta estructura, ¿verdad?, va a formar el istmo de las fauces. Y el istmo de las fauces es al final la porción a través del cual el alimento va a pasar a la faringe, ¿verdad? Entre ambos pilares, el palato gloso y palato faringio, está la amígdala palatina, que en la clase de respiratorio hablábamos de ella. Bien, la cavidad oral entonces también tiene un piso, aquí está señalado, es la parte inferior. Se ve la mucosa, pero al final de cuentas, y se tocaría por debajo de la mandíbula, está el músculo miloioideo. El miloioideo es el que forma el piso de la cavidad oral. En la cavidad oral también vamos a tener dos porciones. Vamos a tener una porción pequeña, esta que queda entre los dientes y los labios. A veces quedan migas ahí, migajas, y la quitamos con la lengua. Ese espacio pequeño se llama vestíbulo. El límite lateral de la cavidad oral es la mucosa del cachete, y la mucosa del cachete se llama eh, carríos. Entonces, en los lados, el vestíbulo queda entre las muelas y los carríos, y adelante entre los dientes y los labios. En esta otra figura observamos dos imágenes, una a la izquierda de la pantalla, la otra a la derecha. La izquierda nos muestra una sección sagital de la cabeza, y aquí reconocemos la cavidad oral. En principio vemos su techo, formado por el paladar duro y el paladar blando. Vemos su piso, es el músculo miloideo que está conectado entre la mandíbula y el hueso ioides. Vemos el vestíbulo, que es el espacio pequeño que queda entre el labio y el diente, y la cavidad oral propiamente dicha, que es el espacio grande donde está alojada la lengua. Vemos la entrada de la boca y vemos el istmo de las fauces, ¿verdad?, que es este espacio que ya habíamos detallado. Está señalado por una flecha con puntas a ambos lados. Ese es el istmo de las fauces, el lugar a través del cual se alcanza la faringe, específicamente la orofaringe. En lo que respecta al contenido de la cavidad oral, vamos a ver que ahí están ubicados los dientes, está ubicada la lengua y también está ubicada las glándulas salivales, ¿verdad? Al menos la sublingual y la submandibular, porque la parótida, que es la más grande de las glándulas salivales, se sitúa en la parte externa, un poco por delante de la oreja. Pero si su conducto se viene a abrir aquí, y de hecho está señalado, mírenlo en la figura, en la lista de nombres que está al lado izquierdo, el segundo nombre dice desembocadura del conducto parotidio, y lo vemos ahí justo en el vestíbulo de la cavidad oral, en la parte superior frente al segundo molar. Bien, la lengua la observamos como un órgano muscular, tiene músculos propios, se llaman intrínsecos, y músculos que la mueven, los músculos extrínsecos. Y aquí llama la atención el músculo geniogloso, que es este que está donde dice cuerpo de la lengua, que conecta la mandíbula con la lengua. Este músculo es importante porque cuando un paciente necesita respiración boca a boca, es necesario alar la mandíbula para que la mandíbula guiñe la lengua y el aire pueda pasar por el istmo de la fauce. Si no lo hacemos, el aire no va a pasar y no vamos a poder ventilar al paciente.
En la figura del lado derecho, esta es muy similar a la que vimos primero. Se ve parte del contenido de la boca, se ve la lengua y se ven los dientes. Y de esto vamos a hablar a continuación. Antes de cambiar, sí, observemos bien que la lengua tiene una parte fija que se llama raíz, ¿verdad? Y en ella está la amígdala lingual, ahí la pueden ver cerquita del epiglotis, y otra parte móvil que es el cuerpo de la lengua y que ya habíamos dicho está señalado. Aquí vemos una vista superior de la lengua. Observamos una estructura con forma de V. Si seguimos los paréntesis, vemos que hay dos nombres, raíz y cuerpo. Entonces, si seguimos las líneas punteadas un poco por arriba de la línea inferior, hay una estructura con forma de V. Esa estructura se llama surco terminal. El surco terminal marca el límite entre la raíz, que queda atrás, y el cuerpo de la lengua, que queda por delante. Vemos que es en la raíz donde están las amígdalas linguales, que junto con las amígdalas palatinas y las faringias que estudiamos antes, forman el anillo linfático de la boca o anillo linfático de Waldeyer, que sirve de barrera a los microbios que entran con los alimentos. La lengua entonces nos va a servir, número uno, para la deglución, ¿verdad? Ella empuja los alimentos y los podemos tragar. Controversialmente diremos que para la masticación, en realidad ella mueve los alimentos y lo dispone para que lo muerdan los dientes. Yo prefiero decir que mueve los alimentos y en este sentido lo tragamos. La otra función de la lengua es para el lenguaje articulado. Verán que la lengua se mueve para decir R, para decir L, ¿verdad? Es decir, ayuda a la fonación a través de la articulación de las palabras. Y también sirve para alojar el órgano del gusto. Vemos que esta lengua se ve toda rugosa, con la presencia de un montón de puntitos y algunas rayas que predominan en los bordes. De hecho, el cuerpo de la lengua tiene dos bordes, uno derecho y uno izquierdo, que se unen en la punta o vértice. Esta parte de arriba de la lengua, la cara superior, se acostumbra a llamar dorso, porque toca la parte de arriba del velo del paladar. Entonces, este montón de puntitos se llaman papilas y ellas alojan los receptores del gusto. Ahora vimos con el coronavirus que los pacientes pierden el sabor a las cosas, porque el virus probablemente ataca a estas células, ¿verdad? Y eso causa la pérdida, la agusia se llama, agusia, no angustia, agusia, la pérdida del gusto. Los puntitos se llaman papilas y según su forma se clasifican. Las más grandecitas se llaman circunvaladas o caliciformes porque parecen una copa o que les rodea una valla. Las que parecen pliegues allí en los bordes de la lengua se llaman foliadas. Las más chiquitas se llaman filiformes. Y las que son redonditas y pequeñas se llaman fungiformes porque se parecen a la cabecita de un hongo. Algunos autores describen topográficamente los sabores y así dicen que el sabor dulce está en la punta y el amargo está en las papilas circunvaladas, ¿verdad? El ácido a los lados y así. En cuanto a los dientes, que es otra parte del contenido de la boca, debemos decir que hay dos denticiones en el ser humano, en el individuo. Una que se llama temporal, otros le dicen caduca o dientes de leche, está en los niños y está formada por 20 piezas, 10 en cada arco. Entendemos como arco los, los dientes que están en el maxilar, los dientes que están en la mandíbula. Y algunas veces vamos a hablar de hemiarcos,
para referirnos a la mitad del número de piezas partidos de la línea media, partidos desde la línea media. En el adulto los dientes son 32 piezas, 16 en cada arco. Cada diente va a estar formado por las siguientes partes. La vamos a observar en la figura de arriba y a la derecha, un semiesquema. Vemos que lo blanco del diente se llama corona, es la parte que está hecha de esmalte, la sustancia más dura del cuerpo. Y la parte que se articula con el hueso, o sea, la mandíbula o el maxilar, se llama raíz. Y esta estructura va a estar de cemento o de dentina. En el interior del diente hay una cavidad, se llama cámara pulpar y también tiene conductos. Dentro de las raíces de los dientes, las raíces van a ser las partes articuladas con el hueso, por donde llegan los nervios, por donde llegan las arterias y desde donde salen las venas, porque los dientes son tejido vivo. Los dientes pueden tener una o varias raíces. En este caso el esquema es de un molar y vemos que tiene 2 raíces, por lo común tienen 3. Entonces la parte hecha de cemento se llama raíz. Y la línea que queda donde se une la corona y la raíz se llama cuello del diente. Ahora, la corona del diente se ve en la boca, pero no se ve toda cuando el diente está sano. Miren que la encía pintada de rosado cubre una parte de la corona. De ahí que hablamos de corona anatómica, todo lo que está hecho de esmalte, perdón, la parte visible en la boca, y corona, hablamos de corona anatómica, toda la parte que está hecha de esmalte, y corona clínica, la parte que es visible. En algún paciente hay infección aquí en la unión del diente y la encía, se llama enfermedad periodontal, y se destruye la encía y entonces se ve toda la corona del diente, toda la corona anatómica. Ahora, los dientes, según la forma de su corona, ¿verdad?, se van a clasificar. La forma determina la función. Así, los dientes que están adelante, que son el número de 4, tanto en el adulto como en el niño, se llaman incisivos y sirven para cortar. Su corona es de una sola cúspide y es plana. Luego tenemos los caninos. Los caninos son los colmillos. Su cúspide es puntiforme, son afilados, sirven para desgarrar y también tienen una función estética. De hecho, todos los dientes tienen una función estética, pero a esto se le atribuye, pues, un realce al momento de la sonrisa. En los restantes dientes vamos a tener diferencias. En los dientes de leche, ¿verdad?, vamos a tener las piezas que se llaman molares y sirven para triturar, para moler. Y son en número de 4 en cada arco. En la figura aparece la fecha de aparición de los dientes, que en todo caso se llama erupción, porque los dientes ya están formados dentro de la mandíbula. En el adulto, después del canino vamos a tener unas piezas pequeñas que se llaman premolares y hasta después van a aparecer las piezas que se llaman molares y estas son en número de 6. Entonces, los premolares sustituyen a los molares caducos. Debemos tener especial interés en el primer molar, porque ese molar aparece a los 6 años. De tal manera que desde entonces debe empezar la higiene bucal, porque si no, este diente se va a dañar. De hecho, el primer molar es el que más se enferma de caries. Y el tercer molar es llamado también muela del juicio
muela cordal, diente serotino, es el último en salir. Los odontólogos usan su sistema propio para nombrar estos dientes con números, ¿verdad? Pero nosotros lo vamos a dejar ahí, en las partes del diente y el tipo de dientes en cada dentición. En la figura del lado izquierdo observamos las piezas sueltas y se pueden ver las raíces y constatar, como decíamos antes, que el número puede variar. Finalmente, para terminar con la boca, vemos aquí las glándulas salivales. Hemos dicho que son la sublingual, la vemos aquí ubicada bajo de la lengua, la submandibular, que en parte está en la cavidad oral y la otra está debajo del piso, atravesando el músculo miloioideo. En todo caso, sus conductos se abren en la mucosa, en la pared inferior de la boca. Y vemos la glándula parótida, cuyo conducto está pintado de verde y hace un recorrido en la cara para poder llegar al vestíbulo. La parótida es la glándula que se enferma, ¿verdad?, en lo que la gente llama topa o paperas. La papera, la topa, es una enfermedad viral. Es una enfermedad viral que afecta a estas glándulas, ¿verdad?, y producen su hinchazón. Ese virus también tiene trofismo, le gusta mucho el tejido testicular y por sangre se puede ir hasta el testículo, afectarlo y causar infertilidad. La gente dice se le bajó la topa, se le bajaron las paperas, pero no, la infección se fue vía sanguínea. En la parótida vemos la gran relación que tiene con el nervio facial, pero este no la inerva. En todo caso es el hipogloso el que inerva a la parótida. Cuando los sabores ácidos se van por su conducto, entonces duele la parte lateral de la cara. Aquí vemos la faringe. De la faringe ya hemos hablado en la clase de respiratorio, se señalan las porciones. En color naranja en la figura de la izquierda se ve lo que corresponde al istmo de las fauces. En la figura de disección, ¿verdad?, que vemos de dos tamaños, en el tamaño pequeño vemos los músculos constrictores que están puestos a manera de macetero y son los que constituyen la faringe. En la figura pequeña están cortados a la mitad y se ha abierto una puerta. Y en la figura grande están cortados totalmente y se puede ver el orificio posterior tanto de la cavidad nasal, lo que corresponde a las cuanas, la H, que corresponde al istmo de las fauces, y el orificio de entrada de la laringe, lo que nos evidencia pues la comunicación que hay entre estas estructuras. La faringe se va a continuar con el esófago, ¿verdad? Aquí puede verse como el constrictor inferior, en la figura pequeña, nos deja ver un hoyo hacia abajo, o la mitad de un orificio hacia abajo, y ese ya es el esófago. Este músculo constrictor inferior de la faringe hace una especie de esfínter, ¿verdad?, causando un estrechamiento en el esófago, al menos en su inicio. Ahora cambiamos la figura y observamos el esófago. En la figura que está totalmente a la izquierda vemos una disección de cuello y tórax, se reconocen las costillas, ¿verdad? Arriba de la primera costilla estamos en el cuello y ahí observamos el esófago en el centro de la imagen. Según su trayecto, el esófago va a tener tres porciones: la porción cervical, que está en el cuello, la porción torácica y una porción abdominal. Yo les decía que es un tubo largo y ahí en la escala pueden ver lo que mide, teniendo en cuenta que esa escala empezó desde la arcada dental superior. Mide, por tanto, la distancia de la faringe y del esófago.
Cuando nosotros ponemos una sonda nasogástrica, medimos de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y después desde la punta de la nariz hasta el apéndice sifoide para introducir la sonda al estómago. Bien, entonces en el cuello lo podemos ver en la figura que está a la derecha. Delante del esófago está la tráquea y detrás del esófago está la vértebra cervical 7, torácico 1, ¿verdad? Es una porción pequeña. Entre el esófago y la columna AB es solo un espacio el que hay, que es más común en la faringe, donde se enferma, formando abscesos retrofaríngeos. Delante de la tráquea lo que tenemos es la piel, de hecho la tráquea es subcutánea. Ya entrando al tórax, vemos que se mantiene la tráquea, luego observamos los bronquios y aparece otra vez, estoy hablando en la figura de la izquierda, vemos los bronquios y aparece otra vez el esófago, ¿verdad? Descendiendo como un arco con su flecha, dice el libro, en relación al esófago y la columna. Aquí podemos ver el esófago porque hemos quitado el corazón, ¿verdad? Pero recuérdese que el esófago está en el mediastino y en el mediastino posterior. En la figura de la derecha vemos el corazón y vemos que es la aurícula derecha la que toca el esófago. A la izquierda del esófago está la aorta descendente y también la vemos un poco atrás en la figura de la derecha. Finalmente el esófago se mete en el músculo diafragma, en el hiato esofágico, y aparece aquí en el abdomen conectándose al estómago. La porción abdominal es la más pequeña de las tres porciones del esófago. Vemos pues que tiene tres estrechamientos. Uno, cuando se une con la faringe. Dos, cuando los bronquios lo comprimen. Y tres, cuando se conecta con el estómago. Con todo y que la porción abdominal a veces se borra, o sea, desaparece. Si usted traga, el esófago se contrae, el estómago sube y desaparece la porción abdominal. De tal manera que el esfínter esofágico inferior, que es el que va a estar localizado en la unión del estómago con el esófago, entendemos que esfínter es un músculo circular que cierra un hoyo, un orificio. Entonces ese esfínter es reforzado por el músculo diafragma. Es reforzado por el músculo diafragma y actúan como un complejo, ¿verdad? Ese complejo evita que los alimentos se regresen desde el estómago al esófago, ¿verdad? Algunas veces puede afectarse, entonces tenemos reflujo gastroesofágico y en otras ocasiones tenemos vómitos francos, donde el contenido del estómago es expulsado con violencia a la boca y al exterior. Bien. A la deglución en la porción esofágica le ayuda mucho la gravedad, por eso no se recomienda comer acostado ni acostarse después de comer, porque los alimentos entonces pueden regresar. Debemos tener en cuenta pues que en este tubo digestivo los alimentos deben ir siempre en una sola dirección, de la boca al ano, nunca se regresan. Cuando esto ocurre pues estamos ante situaciones patológicas. Llegamos al estómago y observamos, a ver, 4 imágenes. Empecemos con la del centro. Vemos una abertura en la cavidad del abdomen o en la pared del abdomen que nos deja ver la cavidad abdominal. Y ahí entre muchos órganos reconocemos el que tiene la forma de J. Está ubicado en la parte superior izquierda. Ese es el estómago. Vemos que a su lado derecho está el hígado y al lado izquierdo está el vaso, ese que se ve de color violeta. Y está también arriba del colon transverso.
estómago le vamos a describir 4 partes y esas están rotuladas en la figura que está arriba y a la derecha. Ese es un diagrama. Observamos la forma, ¿verdad? Como la bolsa de una gaita irlandesa. Y vemos que la unión con el esófago recibe el nombre de cardias. La parte del estómago que se une al esófago se llama cardias. Y desde ese nivel hacia arriba está el fondo o cúpula. Yo digo, el fondo del estómago es el único fondo que va para arriba. La parte central es el cuerpo y la parte inferior se llama píloro. El nombre obedece a que donde termina hay un esfínter, el esfínter pilórico, que va a regular el vaciamiento del estómago, ¿verdad? Por señales químicas, neuroquímicas. Cuando el duodeno, que es el siguiente segmento, esté listo para recibir más alimento, le va a mandar señales y el esfínter se va a abrir. Mire que las flechas señalan algunas cosas que a veces nos causa confusión. Por ejemplo, la porción pilórica del estómago. La porción pilórica del estómago es toda la parte terminal y se señala en la superficie. El canal pilórico está en el interior, ¿verdad? Y el antro pilórico es la entrada a esa porción pilórica, también desde el interior del estómago. El estómago tiene 2 bordes y 2 caras, ¿verdad? La cara anterior hacia adelante y los bordes son el izquierdo, que se llama curvatura mayor, y el derecho, que se llama curvatura menor. En la figura de abajo del esquema están los órganos in situ, es un dibujo. Miren que se levanta un poco el hígado para ver la curvatura menor, la curvatura mayor se ve hacerlo. Esa membrana amarilla es el peritoneo, ¿verdad? Que deja pasar algunos vasos y separa de una cavidad que está detrás. En la figura de abajo y a la izquierda, lo que se muestra es la estructura del estómago. Se ve el interior, la cavidad o cámara gástrica, donde hay un montón de arrugas o pliegues de la mucosa. Y ahí hay glándulas del cuerpo, glándulas del fondo, que van a secretar, ¿verdad? El ácido clorhídrico y otras sustancias como pepsina, ¿verdad? Vemos también la pared, la túnica media que corresponde al músculo, y en esto el estómago es muy particular. Observamos que tiene 3 capas de músculos, una que es longitudinal, otra que es circular y otra que es oblicua, en ese orden de superficial a profundo. Esta gran cantidad de músculos nos deja ver que el estómago tiene una gran capacidad para dilatarse, ¿verdad? Y también implica que tiene gran movilidad, de ahí que es la licuadora del aparato digestivo. Entonces, una vez que el alimento llega, comienza este proceso y culmina cuando se ha hecho una pasta que antes dije que se llama quimo. Quimo. Cuando ésta está lo suficientemente blanda y el duodeno está listo para recibir alimento, entonces se abre el esfínter pilórico que ahí está señalado. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Bien, llegamos así al intestino delgado, que es el que muestra la figura, y de colores vemos que hay 3 porciones. El duodeno, que se nombra así por su tamaño, tiene la forma de una letra C, es en el lugar donde más se digieren y se absorben los alimentos. Luego está el yeyuno, su nombre obedece a que en las disecciones siempre se ha encontrado vacío, ¿verdad? Yeyuno significa vacío.
Y el ilion es el que está más contorneado, el más tortuoso, y de hecho la palabra significa torcido. Torcido. Este ilion es el que se conecta con el intestino grueso. Ahora en esta nueva figura, al centro observamos una disección, han hecho una ventana en la pared del abdomen, se ve la cavidad abdominal, se ve el intestino delgado todo retorcido, formando asas intestinales. El intestino delgado llega a medir hasta 7 metros, 8 o 9 en el cadáver, porque post-mortem los músculos se relajan, ¿verdad? Y para poder alcanzar en la cavidad abdominal se enrolla sobre sí mismo. En la figura aquí abajo, donde dice Y1, vemos una membrana amarilla. Esa membrana se llama mesenterio y está fija a la pared posterior del abdomen. Entonces le sirve de rotación al intestino. Él es el que determina que se forman las asas intestinales, además de que le lleva los vasos sanguíneos, ¿verdad? No hay un límite claro entre yeyuno y ilion. Sí lo hay entre duodeno y yeyuno. En esta diapositiva, arriba y a la derecha, observamos con forma de C al duodeno. Al duodeno se le describen 4 porciones que no las vamos a detallar, pero vean que la última parte, que es la que va hacia arriba, por eso se llama porción ascendente, luego se curva. Y eso se debe a la presencia de un músculo o ligamento. Se llama duodeno yeyunal o de Treitz. Ese músculo, ¿verdad? Que algunas veces es solo un ligamento, marca el límite entre el duodeno y el yeyuno. Ahí en ese codo inicia el yeyuno. Pero ¿dónde termina? No sabemos. Lo podemos distinguir en el vivo a través del color. Este es un poco más rojo porque tiene más irrigación. El otro es más pálido, el ilion. O dirán algunos, corresponde a los 3/5 y el ilion a los 2/5 de la longitud total del intestino delgado. Ahora vemos el intestino grueso. Este se dispone de manera diferente. Observen que aquel lo hacía en asas intestinales y este lo hace formando una especie de cuadro, dejando en su interior el intestino delgado. Su diámetro obviamente es mayor, por eso se llama grueso. Lo mismo que su superficie. En el intestino lo vemos liso y en este presenta un montón de abolladuras o saculaciones, dicen otros textos, que se llaman austras. La razón de estas es que el colon, el intestino grueso, tiene una capa más de músculo longitudinal a manera de cintas y se llaman tenias, ¿verdad? Y determina que se formen estos sacos. El intestino grueso tiene 3 porciones. La porción inicial es el ciego y el apéndice vermiforme. Se llama ciego porque aparentemente no hay salida, es un fondo de saco. No obstante, en su interior, y lo pueden ver en esta figura, porque en la de la izquierda, porque está abierto, se ve el orificio del apéndice, el orificio apendicular. Algunas veces fecalitos, cuerpos extraños como una semilla, que no son nada extraños porque la luz del intestino, de todo el tubo digestivo, no es interno, aunque está dentro de nuestro cuerpo, no se considera medio interno, se considera medio externo. Hasta que se absorben los alimentos, entran al medio interno. Entonces, alguna vez una semilla o un resto de pupú se puede ir ahí, obstruyen y el apéndice se hincha, se inflama y hay que sacarla. En ese ciego observamos otro orificio, pero ese orificio tiene una compuerta, la válvula iliocecal, que va a regular el paso del contenido del intestino delgado al grueso. El contenido del intestino delgado, sobre todo en el duodeno, se llama kilo con Q, no el de peso, se llama kilo, ¿verdad? Y corresponde a los alimentos ya transformados. Aquí ya en el intestino grueso se empieza a formar el bolo fecal. Entonces imagínense, si se rompe el apéndice, cae
a la cavidad abdominal contenido fecal y eso lo contamina porque la cavidad abdominal es estéril. Bien, la primera porción del intestino grueso es el ciego. La segunda porción se llama colon y se va a renombrar según su disposición. Así tenemos ascendente, transverso, descendente, sigmoideo porque está todo contorneado. Y este se conecta con la última porción que es el recto. El recto. En la figura de la derecha, la grande, observamos la luz del recto. Vemos que en ella hay 3 válvulas o pliegues que se llaman así, válvulas rectales o válvulas de Houston. Y en ellas el bolo fecal viene bajando y se contornea, lo que le da un aspecto característico de espiral a la S, ¿verdad? Cuando están formadas. La figura nos deja ver que en el extremo terminal hay 2 músculos circulares, el músculo esfínter anal interno que es involuntario y el esfínter anal externo. Una vez que este recto se llena de S, se dilata y eso manda señales a la médula espinal. La médula espinal manda señales al esfínter anal interno y este se relaja. Pero como no podemos andarlo haciendo en cualquier lado, el esfínter anal externo regula finalmente el tránsito. Este se vuelve voluntario. Es voluntario porque el estímulo ya se vuelve consciente, ya el cerebro lo detecta y entonces regula, ¿verdad? El tono de este esfínter y el pupú, las heces fecales no salen. La figura deja ver también las venas submucosas que están a este nivel y que se llaman por sí venas o plexo venoso hemorroidal, pero algunas veces se forman verdaderas varices y estas pueden sangrar, además que hacen efecto de masa allí en el intestino, y algunas veces hay que operarlas. La línea pectínea, ese borde dentado, sirve para clasificarlas. Las que están por arriba son internas y las que están por debajo son externas. Finalmente, en la figura de arriba a la derecha, en color se ven las diferentes porciones del intestino grueso. Bueno, terminado el tubo digestivo, vamos a hablar de las glándulas anexas. Y aquí tenemos el hígado. El hígado es la glándula más grande del cuerpo y la más pesada también. En la figura de arriba a la derecha vemos un espécimen de una autopsia y ese es el color natural, característico del hígado. Vemos que está en la cavidad abdominal, en la parte superior, pero al lado derecho. Véase que el estómago está al lado izquierdo y por debajo. Por su tamaño sí supera la línea media el hígado y también se palpa un poco a la izquierda. En las imágenes, a manera de dibujos, observamos las 2 caras que tiene el hígado. La cara anterior se llama visceral porque está revestida por el músculo se llama diafragmática porque está revestida por el músculo diafragma. Y la cara posterior, en contacto con los órganos de la cavidad, se llama cara visceral. En el hígado observamos 2 lóbulos en la cara diafragmática, claramente separados por el ligamento falciforme, ¿verdad? Que lo une al hígado. Hay un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Por el borde inferior apenas se asoma la vesícula biliar. En la cara diafragmática llama la atención el hilio hepático. Igual que en pulmón, les recuerdo que la palabra hilio significa puerta. Por lo tanto, este orificio sirve de paso a estructuras que entran y salen del hígado. Y vemos estructuras de color rojo, azul y verde. En consecuencia, a arteria, vena y la verde corresponde a la vía biliar. Sí, la verde corresponde a la vía biliar.
Así la arteria entra, la vena entra también en este caso. Nos vemos, Lester, mucho gusto. Y la vía biliar sale. Esta puerta hepática nos sirve para ubicar arriba un lóbulo más en la cara visceral, el lóbulo caudado. Y en la parte de abajo, el lóbulo caudado. Perdón, arriba el lóbulo caudado y abajo el lóbulo cuadrado. Cuadrado. ¿Verdad? El hígado tiene múltiples funciones, pero la que vamos a referir esta vez es la de producir la bilis necesaria para digerir las grasas. Salen por la vía biliar extrahepática después de haber sido recogida dentro del hígado en otra vía biliar intrahepática y en un momento se almacena aquí en la vesícula biliar. Aquí en esta figura, a manera de esquema, observamos la vía biliar extrahepática. Vemos de café pintado el hígado y de cada lóbulo saliendo un conducto. Cada uno se llama conducto hepático. Hay uno derecho y hay uno izquierdo, que cuando se unen forman el conducto hepático común. Luego vemos la vesícula como una bolsa, un receptáculo que recoge la bilis, la almacena. Cuando tarda mucho en vaciarse es cuando se predispone a la formación de cálculos. El conducto de la vesícula se llama conducto cístico y cuando se une al conducto hepático forma un conducto nuevo que aquí se llama conducto biliar común, pero que otros libros le llaman conducto colédoco. Conducto colédoco. El conducto desciende y desemboca aquí en el duodeno, en el intestino delgado. Mecanismo regulado por un sistema también neuroquímico. En la figura también se ve el conducto pancreático, que por lo común desemboca junto con el conducto colédoco en la carúncula duodenal mayor, donde está el esfínter de Oddi. Y aquí vemos el páncreas, ¿verdad? Una glándula anexa también mixta, porque el hígado es una glándula mixta. El páncreas, por su parte, produce insulina, glucagón en la parte endocrina. Y en la parte exocrina, pues la pepsina, las amilasas. Y todas esas sustancias salen por el jugo pancreático. El páncreas como tal tiene 3 porciones, ¿verdad? Que la vemos en la figura del cuerpo, la grande. El páncreas es el amarillo. La cabeza es la parte atrapada por el duodeno. La parte central es el cuerpo y la parte en contacto con el vaso es la cola. En el recuadro se ha ampliado el páncreas, se ha disecado y se ha expuesto el conducto pancreático que está dentro. El más largo es llamado principal y el otro es llamado accesorio. ¿Verdad? Y por ella sale el jugo pancreático aquí, al duodeno. También mira el duodeno con esos pliegues que se llaman pliegues semilunares y que sirven para ampliar el área de superficie del intestino delgado. Muy bien, el objetivo de la guía también nos pedía hablar sobre la topografía del abdomen. La topografía es el estudio de las proyecciones de los órganos internos hacia la superficie. En el caso del abdomen, médicamente se trazan dos sistemas para hacer la topografía. El de la figura grande, que se llama por regiones, y el de la figura que está abajo y a la izquierda, que se llama por cuadrantes. El de los cuadrantes es sencillo, se traza una vertical a nivel de la línea media y otra horizontal a nivel del ombligo, y así quedan separados 4 cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. Y así podríamos ubicar los órganos que están por debajo. Así en el cuadrante superior derecho está el hígado, la vesícula, el riñón de ese lado, ¿verdad? Y esto nos orienta cuando hay algún dolor.
o alguna masa, cuál es el posible órgano afectado. El segundo es más complejo, el de las regiones. Se trazan, de hecho, hay varios sistemas, varias líneas para hacer las referencias. Les voy a escribir el que está aquí, ¿verdad? Que no es el único. Vemos que se divide en 9 partes el abdomen a través de 2 líneas verticales, que en este caso, y lo señala la figura, son los planos medio claviculares, es decir, se ha dividido la clavícula a la mitad, el punto medio, ¿verdad? Y desde ahí se traza una vertical, una a cada lado. Y luego tenemos 2 horizontales. En este caso están siguiendo el plano subcostal, que consiste en dibujar una línea horizontal en los puntos más convexos del reborde costal. Ya en la clase de tórax habíamos visto que el cartílago costal común, ¿verdad?, determina en el vivo lo que se llama reborde costal. Entonces la parte más saliente, abajo, esa es la referencia para trazar la primera horizontal. Y la segunda es el plano intertubercular en este caso. En la cresta ilíaca, que es la parte del hueso ilion que se toca aquí, en la cintura, hay un detalle que se llama tubérculo de la cresta. Entonces, si lo trazas por ese punto, unís un lado y el otro, tenés el plano intertubercular. Y así nos quedan las regiones, ¿verdad? Arriba 3, en medio 3 y abajo 3. Los de arriba se llaman hipocondrios, porque significa debajo del cartílago. El hipocondrio derecho, el 1, el hipocondrio izquierdo, el 3. En la línea de en medio están los flancos a cada lado y el mesogastrio en el centro. Así el 5 es el mesogastrio y el 4 y 6 los flancos. Y en la línea de abajo están las fosas ilíacas, que algunos prefieren decir regiones ilíacas, porque la fosa es dentro. Están las fosas ilíacas derecha e izquierda y el hipogastrio. Entonces las verticales de en medio se nombran con relación al vientre, al estómago. De ahí epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Y en esta lámina pueden ver que debajo de cada región están los nombres de las estructuras que ahí se proyectan, ¿verdad? Así en el hipogastrio está el útero y la vejiga. El útero en la mujer, obviamente. Pero hacen falta, pues, las asas intestinales del ilion. Pues bien, esto sirve, como les decía antes, como referencias para orientarnos ante los síntomas que algún paciente pueda presentar. Y resume el contenido de los órganos que están dentro de la cavidad abdominal, que no solo son los digestivos. Ya pudimos ver que está el útero de la vejiga, útero de reproductor y vejiga de órganos urinarios. Bueno, jovencitos, si no hay más, si no hay preguntas, nos vamos, ¿verdad? Nos vamos. De esta no hay clase práctica, solo la estudian para el examen, ¿verdad? Y que tengan buen provecho. Feliz mañana. Buen día, doctor. Gracias. ¿Cómo no? No hay por qué.